una de dos, o estamos considerando algo que no existe, o estamos considerando algo que sí existe y no se ha demostrado su existencia. Entonces, primero tengo que demostrar la existencia de ese parámetro para poder establecer una relación matemática. Si no, no lo voy a lograr. Y es algo lógico. Yo no puedo invertir tiempo o no puedo decir a alguien, mira, yo creé este parámetro y este parámetro existe si no tengo demostración de que existe, ¿no? No es una discusión filosófica, sino es una discusión puramente física, y en física tiene que estar demostrado. Es una regla. Entonces, los parámetros con los que vamos a contar son tres principalmente. Permítame. Voy a compartir esto. Son tres parámetros que nosotros podemos considerar. Valga decir que tengo un sistema cualquiera, el que ustedes quieran. Tengo mi sistema y este sistema está representado aquí. Y siempre voy a tener tres elementos principales. Al menos para este tipo de modelado que nosotros vamos a usar, vamos a conocer tres elementos principales. El primer elemento que vamos a conocer o del que vamos a hablar es un elemento que se representa por medio de un parámetro que se llama disipación. Elemento de disipación. El elemento de disipación tiene la propiedad de hacer que la energía se redistribuya, se cambie, se acabe con el tiempo, ¿no? Entonces, el elemento de disipación siempre está relacionado con una velocidad. Siempre está relacionado con una velocidad y nos va a permitir disipar energía, cambiar energía, mandar energía al ambiente, ceder energía al ambiente. ¿Cómo cedemos energía al ambiente? ¿Alguien se acuerda cómo cedemos energía al ambiente? ¿En forma de calor? En forma de calor. Es la principal forma en la que nosotros podemos ceder energía al ambiente, ¿sí? Y eso precisamente se debe a que hay un elemento que está disipando energía. Ese elemento de disipación en un sistema físico mecánico es muy sencillo de ubicar. En un sistema físico mecánico tenemos la fricción viscosa y ocurre cuando ustedes frotan sus manos, por ejemplo, se empieza a generar calor, ¿sí? Si ustedes lo intentan hacer con unos guantes que tengan piel rugosa, pues va a ser más difícil, ¿no? Los elementos de disipación tienen esa función, se oponen a los cambios bruscos de posición a través de una relación directa con la velocidad. Entonces, siempre todo sistema, esto lo voy a poner con a mano porque no tengo para poner ecuaciones, todo sistema tiene un parámetro de disipación, le voy a llamar D mayúscula, parámetro de disipación. Obviamente, dentro de cada sistema tiene un nombre de ese parámetro y siempre va multiplicado por la derivada de una función de velocidad, ¿sí? De t. Entonces, siempre está en función de la velocidad y siempre hay un parámetro que podemos comparar. En el caso de los elementos mecánicos, tenemos disipación a través de la fricción. Hay dos tipos de fricción. Una fricción que se modela matemáticamente lineal y hay otra función que se modela con un modelo, perdón, un modelo matemático no lineal. Nosotros vamos a ocupar solamente el modelo lineal, ¿sí? En el caso de un sistema eléctrico está el concepto de resistencia eléctrica. En el caso del sistema térmico está el concepto de resistencia térmica. En el caso de sistema hidráulico está el concepto de resistencia hidráulica. Y todos ellos se relacionan siempre con un cambio, una tasa de cambio que me va a decir hacia dónde va el movimiento, hacia dónde va la velocidad y su oposición. Recuerden que la derivada nos va a dar una muestra o una representación de hacia dónde tiende, hacia dónde se está moviendo nuestra variable, ¿sí? Y siempre la disipación va a ir en oposición a esa variable, por eso está en función de la derivada, ¿sí? Entonces, este es el primer elemento que nosotros vamos a conocer. Después hay otro elemento aquí que se llama elemento de inercia. El elemento de inercia es otro elemento que va a estar presente en la mayoría, o en todos, mejor dicho,
los sistemas que vamos a ver aquí en clase, ¿sí? Y este elemento se basa en la oposición a iniciar un cambio o detener un cambio. ¿Sí? Y este, a su vez, está únicamente relacionado con un parámetro que nosotros vamos a tener bien identificado. ¿Sí? Y que vamos a observar. En este caso, mi parámetro de inercia, le voy a poner una I mayúscula para representarlo. Cada elemento físico tiene su propio elemento de inercia y este está siempre representado en función de una tasa de cambio de velocidad o, como nosotros lo conocemos, aceleración. ¿Sí? Los elementos de inercia están considerados con la aceleración. Y aquí hay una observación muy importante, muy interesante. En los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos está muy bien establecido cuál es ese parámetro de inercia que tenemos nosotros oportunidad de manejar. En los sistemas hidráulicos existe el concepto de inercia, se llama inertancia, el parámetro de inertancia, pero no podemos relacionarlo porque es un fenómeno que se presenta de forma en elementos explosivos o de cambios bruscos de volumen de agua, y lo cual físicamente no es muy común, a menos que haya una explosión o que haya un golpe de ariete, así se le conoce como golpe de ariete, y no es algo que conozcamos tan común. Y en el caso específico de los sistemas térmicos existe el concepto de inercia térmica, pero no se relaciona físicamente igual con una aceleración. Por lo tanto, nunca lo vamos a tomar en cuenta en esta materia. Vamos a hacer de cuenta que ese elemento no existe. Y no porque no exista, sino porque no se representa matemáticamente igual. ¿Sí? Si ustedes consiguen un material, o lo van a ver o lo vieron, creo, en propiedades de los materiales, llevaron esa materia, ¿verdad? Ciencia de los materiales, algo así. Sí. Bueno, ahí tuvieron que haber visto en algún momento lo que es el sistema las características de los materiales, y dentro de las características de los materiales pudieron haber visto inercia térmica. Esa inercia térmica es una constitución de varios parámetros, ¿sí? Y no se relaciona con el cambio o la aceleración de la temperatura, del flujo de calor, que es nuestra variable con la cual medimos a los sistemas térmicos. Entonces, como no se puede relacionar de esa manera, es una estructura abstracta que no tiene sentido físico para nosotros, no existe como tal, ¿sí? Pero el parámetro de inercia térmica significa otra cosa y sí existe en la literatura y en las características de los materiales. ¿Por qué lo menciono? Para que no se confundan, ¿sí? No es lo mismo manejar un sistema de inercia, un elemento de inercia dentro de un sistema físico que va a ser representado por una ecuación diferencial de segundo orden, a hablar de inercia térmica como característica de un material. ¿Sí me expliqué o los confundí? Sí, Inge. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el último de los elementos que nosotros vamos a tener aquí constituidos, pues es un elemento que se va a llamar elemento de almacenamiento. Este elemento de almacenamiento, este elemento de almacenamiento se encarga de acumular energía en el sistema para liberarla posteriormente. En este caso, vamos a tratar de ser muy explícitos con esto, y es, ojo, el hecho de que acumule energía no quiere decir que genera energía, debe tomar la energía de algún lado, ¿sí? No puede generar energía de la nada, porque todos estos elementos cumplen con el principio de conservación de la energía, son energías conservativas, ¿sí? Por lo tanto, si hay energía en algún punto del sistema, es porque esa energía tuvo que haber venido de algún lado, no se generó de forma instantánea, y en este caso siempre va a estar determinado por un parámetro de almacenamiento, lo voy a llamar A, ¿sí? Que multiplica directamente a una función que cambia con el tiempo. Entonces, técnicamente, bueno, no técnicamente, de forma factual podemos decir que esto es una posición,
un cambio de posición a una posición. Esto es una velocidad. Y esto es una aceleración. ¿Cómo podemos medir esto y en función de quién lo hacemos? Bueno, vamos a ver cada caso específico, pero en términos generales, todo sistema físico que nosotros vayamos a modelar debe cumplir con estas características. Debe tener al menos 2 elementos de este, o por lo menos 2 o 3 máximo. ¿Sí? No podemos generar elementos nuevos, no podemos, podemos encontrar relaciones entre distintos elementos de inercia, encontrar relaciones entre distintos elementos de almacenamiento, encontrar relaciones entre los elementos disipativos, pero no podemos inventarnos uno más porque tendríamos que demostrar cómo no se relaciona con los anteriores. Lo cual ahorita en los elementos que vamos a ver, en los sistemas que vamos a analizar en clase, pues no es posible, no sucede. ¿Sí? Entonces hay que observar esto y en este caso entender que no siempre la posición es una distancia, puede ser una cantidad, ¿sí? Aquí yo uso la palabra posición, velocidad y aceleración porque son palabras que usamos comúnmente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de los elementos eléctricos o de los circuitos eléctricos, sistemas eléctricos que vamos a ver, este primer elemento pues es simplemente la carga. En el caso de el líquido o los sistemas hidráulicos, este primer elemento puede ser la presión o la altura. En el caso de los sistemas térmicos, esto es el calor como tal, el calor, la cantidad de calor que existe. Y el caso de los sistemas mecánicos, pues es una posición angular o una posición lineal, ¿sí? Por eso es que uso la palabra posición, para que ustedes lo puedan relacionar con algo que cambia, ¿sí? Con algo que cambia en un sistema y que puede ser visible y medible, ¿sí? Y después ya viene la velocidad. En el caso de un sistema eléctrico, esto está representado por la corriente. En el sistema hidráulico es el gasto, flujo o caudal que llamamos. Y en el sistema térmico, pues es el flujo de calor como tal, ¿sí? Y aquí, pues en este caso la variable que tenemos es la aceleración. En el caso de los sistemas mecánicos es la aceleración. En el caso de los sistemas eléctricos es la derivada de la corriente, que no tiene un significado físico puntual, pero así es, la derivada de la corriente. Y en el caso de los sistemas hidráulicos es la inertancia. Y vamos a analizar cada uno por separado, pero esto totalmente nos va a dar pie a formular una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Que nos va a permitir establecer las relaciones físicas que tiene cada sistemita. ¿Sí? Y esta sumatoria de energías esta sumatoria de elementos, no siempre es energía, esta sumatoria de elementos, pues lo que nos va a dar como totalidad es que tenemos un factor de entrada que voy a llamar tau t, y entonces todo lo que entra, esto es un elemento exógeno, energía exógena, todo elemento de energía exógena debe ser igual a la suma de los elementos internos. Esto es energía intrínseca o interna. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es un balance de energía. Un balance de energía entre todos los elementos que están relacionados, que al final no puede ser superior a la energía que entra al sistema, ¿sí? Sería algo ilógico pensar que nosotros podemos encontrar un sistema que su elemento pasivo, su elemento que normalmente absorbe energía, empezar a generar energía de manera indiscriminada o de manera autónoma. Y eso no podría suceder físicamente hablando porque implicaría que en lugar de llegar a un estado de reposo, llegaríamos a un estado de movimiento perpetuo, que como ustedes saben, un movimiento perpetuo es físicamente imposible. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. No, mejor no. Bueno, sí. ¿Alguien va a copiar algo de esto? Yo voy a guardar la imagen, pero les digo, no sé si puedo subirlo ahí mismo porque no puedo entrar a Classroom. Entonces, si alguien quiere copiar esto, dígame para que antes de que lo quite, lo ponga. Tienen que lo va a copiar. ¿Qué dice a la derecha? Energía Interna. Déjenme lo pongo en contexto, porque son ecuaciones que vamos a ver inicialmente pueden ser de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, si no tienen evento de inercia, una ecuación diferencial de segundo orden,
si tiene un elemento de inercia por lo menos, y de ahí vamos a derivar ecuaciones un poco más complejas, ¿sí? Entonces, no se preocupen, a esta ecuación que está aquí, una vez que aplicamos los principios físicos y todo, nosotros le vamos a poner un nombre específico. Este nombre específico que vamos a usar para referirnos a la ecuación diferencial que representa un sistema, le vamos a llamar ecuación de equilibrio. Ecuación de equilibrio. El objetivo es, una vez que tengamos el sistema, es determinar cada elemento que tenemos, y una vez que tenemos cada elemento vamos a aplicar sus leyes de conjunto, las leyes físicas que los gobiernan para alcanzar nuestra ecuación de equilibrio. Esto es nuestro objetivo. ¿Cómo solucionemos esa ecuación diferencial? Bueno, eso ya es otro problema, pero nuestro primer objetivo es llegar a esa ecuación de equilibrio. Todos nuestros esfuerzos a partir de ahora van a estar enfocados en llegar a esas ecuaciones de equilibrio a través del análisis del sistema y de las variables que tenemos ahí. ¿Sí? Recuerden que nuestro sistema tiene dos variables importantes, la variable de entrada, que es la que representa la energía exógena, y la variable de salida o interna, que es la que nos interesa medir. No todas las variables que podemos tener son medibles. Eso es algo que también es importante reconocer. No porque exista una variable lo podemos medir, ¿sí? Pero la mayoría de los sistemas que vamos a ver tienen esa capacidad. Voy a dejar de compartir. ¿Alguien necesita que me quede un minuto más aquí? Que nuestro objetivo es llegar a esa ecuación de equilibrio y después, con otras herramientas, vamos a modificarla, ¿sí? Quedan tres elementos por analizar: los elementos de inercia, los elementos de disipación y los elementos de almacenamiento. Cada sistema tiene sus propias características y cada sistema tiene sus propias leyes de conjunto, ¿sí? Un ejemplo de una ley de conjunto, pues es la suma de fuerzas del principio de D'Alembert, y el otro es por ejemplo, en los sistemas eléctricos son las leyes de Kirchhoff, que ustedes están viendo o vieron en análisis de circuitos. Y vamos a ver también los hidráulicos y térmicos. Y por último, los híbridos, los sistemas que conjugan más de un solo tipo de sistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algo que no haya quedado claro? Ángel.